Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy quiero invitarles a escuchar atentamente este video sobre el tema próceres y héroes de Honduras, ¿verdad? Que ya iniciamos a hablar y mencionamos la diferencia en lo que es prócer y héroe. Y recordarán ustedes así brevemente que el héroe es aquella persona que muere defendiendo a su pueblo o nación, y el prócer es aquella persona que defiende sus ideales, ¿verdad? Sus ideas, en otras palabras. Entonces, atentos a esta breve explicación donde hablaremos sobre los 5 datos más importantes de cada uno de estos próceres y héroes. Así que atentos porque es como van a contestar a la guía de trabajo. Ok, vamos a iniciar entonces con el primer, en este sentido, héroe, ¿verdad? Que es Lempira. Como dije al inicio, vamos a mencionar solamente los 5 datos más importantes. ¿Por qué coloco el mapa? Porque en el mapa vamos a identificar dónde nacieron cada uno de estos. Si ustedes se fijan, en el caso del Lempira no se sabe con exactitud dónde nació. Entonces ni siquiera se sabe exactamente en qué año murió. Se piensa que fue en el año de 1536, pero estaríamos especulando porque recuerden que en ese momento no existían registros, no existían datos, ¿verdad? Que pudiesen ser verídicos. Entonces por eso no vamos a decir dónde nació ni siquiera dónde murió. Ok, entonces Lempira, dentro de los datos más importantes, número 1, se dice que su verdadero nombre fue El Lempira, ¿verdad? Pero que ya sea por tradición, se quedó con el nombre de Lempira. Número 2, es considerado el primer héroe nacional de Honduras en toda su historia, imagínense. Número 3, líder indígena de la tribu Lenca. Número 4, fue asesinado por un español llamado Rodrigo de Ruiz, quien le cortó la cabeza. Ya creo que en clases pasadas o el año pasado había mencionado que este español, Rodrigo de Ruiz, escribió una carta, y esta carta fue encontrada en México, donde explicaba que había asesinado a un indígena muy reconocido en Centroamérica, en este caso en Honduras. Y número 5, por muchos años se creyó que el Lempira fue una historia ficticia, es decir, un mito, ¿verdad? Pero un historiador llamado Mario Felipe Castillo, también hondureño, investigó mucho sobre esta historia para saber si era mentira o para saber si era verdad, y finalmente encontró estos documentos en Sevilla, España, ¿verdad? Que allá se encuentra el Archivo de Indias. El Archivo de Indias tiene todos los documentos que hablan sobre la llegada de los españoles a territorio americano. Entonces eso incluye Honduras. Y bueno, este historiador, que es muy conocido a nivel nacional e internacional, fue que confirmó de que el Lempira sí había existido, o en otras palabras, el Lempira, como dije al inicio. Entonces, Lempira, nuestro primer héroe nacional. Bien, sigamos con otro, en este sentido, prócer y héroe a la vez. Podemos decir que Francisco Morazán cumple ambos conceptos, por decirlo así. Es héroe y prócer, y vamos a decir por qué. Primero, ustedes aquí sí podemos ver en el mapa, ¿verdad? Representado de color amarillo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nació Francisco Morazán, específicamente en el centro de Tegucigalpa. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al centro de Tegucigalpa, ahí van a encontrar la Casa Morazánica, que es donde se sabe que nació Francisco Morazán. Entonces, ¿cuáles son los 5 datos más importantes? Número 1, nació en Tegucigalpa un 3 de octubre, ¿verdad? Que es también conocido como el Día del Soldado, de 1792, y murió un 15 de septiembre de 1842, es decir, que murió a los 50 años de edad. Su principal idea era que Centroamérica fuese una sola nación, es decir, la famosa Federación Centroamericana. Ojo, ¿por qué dijimos que era prócer? Porque defiende la idea de una Centroamérica unida. Y también es héroe porque muere defendiendo a Centroamérica. Ya vamos a ver dónde murió también. Disputó muchas batallas, eso es importante saberlo. Francisco Morazán realizó diversas batallas. Sin embargo, la más famosa fue la Batalla de la Trinidad. Francisco Morazán es el que aparece en el billete de 5 lempiras, y por eso lo coloqué aquí. Y en la parte trasera del billete aparece esta famosa Batalla de la Trinidad, que, como dato curioso para que ustedes lo sepan, esta batalla se desarrolló en Sabana Grande, en la salida al sur de Tegucigalpa. Ahí está el monumento de la Batalla de la Trinidad. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, vayan. Es un lugar la verdad que es muy descuidado, pero es un lugar histórico, no deja de ser, repito, un lugar con mucha historia. Otro dato importante es que fue presidente de la Federación Centroamericana en 2 periodos, desde 1930 desde 1830 hasta 1838, es decir, que fue 8 años presidente de la Federación
centroamericana. Y murió en San José de Costa Rica con armas, ¿verdad? Fue fusilado y él pidió en el testamento que fuese sepultado, o en otras palabras, enterrado en la República de El Salvador. Entonces, allá en la República de El Salvador están los restos mortales de Francisco Morazán. La verdad que este personaje es un poco peculiar porque realmente sí demuestra que amó a Centroamérica y no solamente a Honduras, ¿verdad? Entonces, esos son los datos más importantes de Morazán. Vamos con el siguiente, que es José Cecilio del Valle, que es el que aparece en el billete de 100 lempiras. De hecho, él nació en Choluteca, ¿verdad? Nació el 22 de julio de 1777 y murió en 1834 en la nación de Guatemala. José Cecilio del Valle fundó el periódico El Amigo de la Patria. Puede decirse que este fue el primer periódico en la historia de Honduras. Ya sabemos que en la actualidad no existe. Otro dato es que es considerado por muchos el mejor escritor de la época. Imagínense, tenía su propio diario y eso habla mucho de él. También fue el representante de Honduras, o sea que fue diputado en la anexión a México. Recuerden que Honduras, al igual que Centroamérica, se anexó a México y por cada país centroamericano había un representante, en este caso en México, y el representante de Honduras era, repito, José Cecilio del Valle. Y él también, creo que este es el dato más importante, redactó el acta de independencia de los 5 países centroamericanos en 1821. Como era buen escritor, él fue el escogido para poder escribir las famosas palabras que indican que Centroamérica es libre, soberana e independiente el 15 de septiembre de 1821 de separación con los españoles. Entonces ya sabemos que José Cecilio del Valle también es un prócer, ¿verdad? Avancemos con Dionisio de Herrera, que es el que aparece en el billete de 20 lempiras. También nació en Choluteca y nació en Choluteca en el año de 1781. Murió en 1850 en El Salvador. Él se fue a vivir a El Salvador después con su familia, ¿verdad? Y allá fue donde murió. Fue el primer jefe de Estado en la historia de Honduras. Jefe de Estado es como decir primer presidente en la historia de Honduras, ¿verdad? Esto fue en 1824. Él, siendo primer presidente, también decretó la primera constitución de Honduras, es decir, la ley magna de nuestro país tiene sus orígenes en Dionisio de Herrera, que él fue el que tenía la idea de crear estas leyes, o en este caso la constitución de Honduras. También decretó, escuche bien, la primera división territorial de Honduras, que en principio solo eran 7 departamentos, ya sabemos que en la actualidad son 18, y esta primera división territorial fue en 1825. Ok. También se le conoce como el padre de la patria, y esto debido, como dije anteriormente, a que fue el primer presidente en la historia de Honduras, también conocido en aquel momento como jefe de Estado. Entonces Dionisio Herrera fue un prócer. Ahora vamos con José Trinidad Cabañas, también otro prócer, que lo encontramos en el billete de 10 lempiras. Él nació en Francisco Morazán y los datos más importantes son los siguientes. Nació en Tegucigalpa, Honduras, el 9 de junio de 1805 y murió en Comayagua en 1871. Fue presidente de Honduras desde 1852 hasta 1855, es decir, que fue 3 años consecutivos presidente de nuestro país. Se conoció por su enorme amor al país. Imagínense ustedes que Cabañas se dice que él no cobraba sueldo, es decir, que él trabajaba prácticamente gratis para servir a nuestro país. Y por eso es que se dice que amó al país, ¿verdad? Fue un gran amigo de Francisco Morazán, pelearon muchas veces batallas, ¿verdad? Las cuales pues salieron victoriosos en su mayoría. Y finalmente fue también defensor de la Federación Centroamericana. Él al igual que Morazán, deseaban que Centroamérica fuera una sola nación, ¿verdad? Entonces esos son los datos más importantes de Cabañas. Vamos con José Trinidad Reyes. Él no aparece en ninguno de los billetes nacionales. Se sabe que nació en Francisco Morazán, por eso aquí lo señalizamos. Dentro de los datos más importantes mencionamos que nació en Tegucigalpa en 1797 y murió también en Tegucigalpa en el año de 1855. Él es el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Que ya sabemos que actualmente sigue ahí en el Boulevard Suyapa. Es la primera universidad de Honduras y también podemos decir que es la universidad más importante de nuestro país, ¿verdad? Porque ha dado muchos profesionales a nivel nacional. Fue un reconocido sacerdote y maestro. Él, aparte de que fundó la universidad, también se dedicó a ser maestro. Implementó la primera imprenta, que sabemos que es un medio de
comunicación escrita también en aquel momento, ¿verdad? Él la trajo aquí a Honduras. Se dice que eran enemigos con Francisco Morazán. Eso es un dato interesante. Fíjense que se piensa que José Trinidad Reyes tuvieron diferencia con Francisco Morazán y que prácticamente no eran personas que se llevaban bien, eran prácticamente enemigos, ¿verdad? Entonces, esos son los datos más importantes de el padre Reyes, como también se le conoce. Finalmente tenemos a Berta Cáceres, que es quizás la más contemporánea o en otras palabras la más cercana a nuestros tiempos, que nació, como pueden ver aquí en el mapa, en el departamento de Intibucá. Berta Cáceres, ahí la podemos ver. Pronto creo que será reconocida como héroe nacional también, ¿verdad? Está dentro de los planes del Congreso Nacional. Y dentro de los datos más importantes mencionamos que nació en Intibucá el 4 de marzo de 1971 y fue asesinada en el año 2016, es decir, hace 4 años, ¿verdad? Murió muy joven, aproximadamente a los 42 años de edad. Es una líder indígena lenca, defensora del medio ambiente, defensora de los grupos indígenas, en este caso de los lencas también, y derechos de la mujer, es decir, defendía, era feminista, por decirlo así. Y algo muy importante, Berta Cáceres ganó muchos premios a nivel mundial, pero el más importante era como ganar un Balón de Oro o un premio Oscar. Y este premio se llama el premio Goldman, ¿verdad? Donde es el premio más importante para un ambientalista a nivel mundial. O sea que Berta Cáceres no solamente era conocida a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esta mujer fue asesinada por sicarios, ¿verdad? Llegaron a su casa de habitación a eso de las 12 de la noche, según narran los periódicos, y ahí fue ultimada pues a balazos, lastimosamente, porque ganó enemigos. Recuerden que ella defendía el medio ambiente, ella estaba en contra de los proyectos que destruían la naturaleza como tal, y esto provocó que ganara enemigos. Entonces Berta Cáceres es nuestra última heroína, ¿verdad? Es una heroína en este caso, al igual que el Empira, ¿verdad? Y ahí podemos ver a los próceres y héroes de nuestro país. Como yo sé que ustedes se sienten grandes, pero igual yo los voy a felicitar, ¿verdad? Les deseo un feliz día del niño, que es, pues ya sabemos que es el día de hoy. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, disfruten de este día, disfruten de su etapa. Ser niño es una bendición. Supieran ustedes que muchos de los adultos quisiéramos volver a su edad, pero ya pasamos por eso y ahora les toca a ustedes disfrutar. Así que cuídense mucho, saludos a sus papás, que sabemos que nos han apoyado muchísimo, y hagan sus tareas que son importantes para el aprendizaje. Así que Dios les bendiga, cuídense y nos vemos en Zoom la próxima clase.